Hola, bienvenidos a la tercera clase teórica. Vamos a ver ahora un poco de modelos lineales, pero ahora múltiples. Eh, ¿Sí? Empezando por la regresión lineal múltiple con sus interacciones. En los modelos múltiples tenemos varias complicaciones que surgen respecto a los modelos sencillos. Primero, que se complica la interpretación de los parámetros, particularmente si existen interacciones. Segundo, que existen diferentes maneras de incorporar las variables al modelo. Particularmente tenemos que elegir entre incorporarlas de forma secuencial o simultánea. Después hay nuevos problemas para el buen ajuste del modelo, que el más grave de todos ellos es la colinealidad o colinearidad. ¿Sí? Y finalmente, un problema relacionado con lo que habíamos visto en la última clase sobre la complejidad de los modelos, cómo elegir el mejor modelo posible para los datos, es decir, la selección de modelos. Bien, aquí primero hay como una pequeña tablita de las diferentes maneras de escribir modelos en R. Tenemos modelos en el cual no hay variable independiente, el modelo es una regresión por el origen o sin efecto. ¿Sí? Lo único que va a estimar es una ordenada al origen en el caso de una regresión. Cuando i está en función de una única variable, estima ya sea una regresión lineal simple o una nova según la naturaleza de esa variable, si es cuantitativa o cualitativa. Podemos forzar de que el intercepto se vuelva cero, ponen con esta escritura particular. Luego tenemos el primer modelo múltiple acá, donde a y b son dos variables independientes. El símbolo más indica de que están siendo colocadas aditivamente sin interacción. El por es un resumen de lo que está escrito abajo, esto acuérdenselo, ¿sí? Es una manera abreviada de esta, la manera larga y tal vez más correcta es esta, pero el por la abrevia. Implica el modelo lineal donde están los efectos principales y las interacciones. Entonces a por b es lo mismo que decir a más b y la interacción de a por b. La interacción sola se indica con un dos puntos, en cambio el por es el resumen de esto, ¿sí? Perdón que sea insistente. Otra manera de construir interacciones es con el elevado a, ¿sí? El elevado al cuadrado, por ejemplo, entre a, b y c va a construir lo que está abajo. Los efectos principales a, b y c y las interacciones a con b, a con c y b con c. Los modelos anidados, ¿sí? Los anidamientos existen cuando tenemos una, un diseño tipo matrushka, por decir así. Por ejemplo, cuando tenemos diferentes individuos en diferentes poblaciones y las diferentes poblaciones en diferentes regiones. Entonces podemos anidar los individuos en las poblaciones y las poblaciones en las regiones, ¿sí? Eso se puede construir de dos maneras, donde tenemos B es el nivel más bajo, por ejemplo individuos, y A podría ser el nivel superior, por ejemplo poblaciones. Entonces se puede escribir que A anida a B, o para esta es la manera abreviada de escribir efecto principal de A más B anidado en A, que se escribe porcentaje in porcentaje A, ¿sí? Y finalmente, si quiero incorporar términos que no son lineales, si quiero incorporar por ejemplo una a al cuadrado, tengo que avisarle con una i mayúscula y protegiendo entre paréntesis para distinguir este cuadrado de este otro cuadrado, ¿sí? Para los términos no lineales se introducen siempre con esta i. Entonces vamos a un primer modelito de una regresión múltiple donde tengo, son datos simulados y tengo simplemente que la variable i está en función de a más b más c, ¿sí? De tres variables independientes. Lo que voy a obtener es una tabla de regresión múltiple, ¿sí? Con una ordenada al origen, con un intercepto que corresponde al valor que toma la variable respuesta cuando todas las otras son 0. Y luego con estos que son las pendientes parciales,
¿sí? De cada una de estas, de cada una de las variables. Luego tenemos el R cuadrado, como habíamos visto, y el estadístico F, que nos prueba globalmente la bondad de ajuste, cuán bueno es el modelo. ¿Sí? Fíjense de que acá tiene una significancia global, mientras que acá son las pruebas para ver si cada uno de estos parámetros es diferente de 0, y algunos sí son y otros no son. ¿Sí? Este modelo lo que me está expresando es este tipo de relación donde nosotros estamos viendo los efectos directos de cada una de estas tres variables sobre la variable respuesta, en el cual se han descontado los efectos indirectos. ¿De dónde salen los efectos indirectos? Y bueno, surge de que A, B y C, que eran las variables independientes, no necesariamente son realmente independientes entre sí, existe cierta asociación, cierta covariación entre ellas. Entonces A, por ejemplo, tiene un efecto directo en I, pero también tiene un efecto indirecto que viaja vía su asociación con B, y otro que viaja vía su asociación con C. Las pendientes en un modelo lineal, una regresión lineal múltiple, expresan solamente los efectos directos y por eso se dice que son coeficientes de regresión parciales. ¿Sí? Bueno, acá está el resumen de lo que les dije recién. El intercepto, el valor de la variable respuesta cuando todo el resto es 0. Los coeficientes de regresión parcial, los betas, son las pendientes que miden el cambio en I por cada unidad de cambio en cada una de las X, siempre y cuando los valores de las otras X se mantengan constantes. Estas pendientes parciales miden solamente efectos indirectos, descontando los efectos indirectos, lo cual no significa que descuenten los efectos indirectos de todo el universo, descuenten los efectos indirectos debido a las otras variables que están incluidas en el modelo. Pero si yo no incluí una variable que era importante en el modelo, ese efecto indirecto puede estar presente. Y el R cuadrado no aumenta linealmente, sino que aumenta en respuesta a medida de que va incrementándose la explicación debido a efectos directos. Bien. Bueno, aquí pasamos a otra cosa. Esto es muy aburrido porque no les puedo preguntar en el teórico, pero hipotéticamente me deberían poder decir en cuál de estos dos hay una interacción. La variable respuesta acá, polexp, es el número de polinarios que exporta una orquídea, estos son datos míos. Y las variables independientes son la longitud de su nectario y el número de flores que tenía esa planta. ¿Sí? Cuanto más profundo es el nectario, cuanto más largo, mayor éxito en exportar. Esto se ve porque es una pendiente acá positiva. Y cuanto más flores, se ve que también atrae más abejas y por eso también es más exitosa la planta en exportar. Ahora, para saber si hay una interacción mirando solamente el gráfico, miren los bordes. Fíjense acá. Cuando hay pocas flores, la relación entre el nectario y este éxito es casi una línea horizontal. Pero cuando hay muchas flores, esta relación es bien marcada. ¿Sí? Ahí yo estoy viendo que entonces no hay una única pendiente que me explique la relación entre el nectario y el éxito, sino que esa relación cambia en función de una tercera variable, que en este caso son las flores, ¿sí? Pasando de ser casi cero a ser algo muy positivo. Y probablemente si comparamos la pendiente aquí y aquí, también sea diferente. Bien, entonces en una interacción yo no puedo describirlo sencillamente diciendo el efecto principal, sino que tengo que describir cuál es el efecto de la tercera variable, que habitualmente se hace haciendo el gráfico y relatándolo, digámoslo así, oralmente o por escrito. Entonces, hasta ahí vimos la primera complicación, que era la introducción de la interpretación de los parámetros y la introducción de interacciones. Ahora vamos a la segunda complicación, que es las diferentes maneras de introducir las variables en el modelo. ¿Sí? Eso se refiere como las sumas de cuadrados. Nosotros aquí tenemos un modelito muy sencillo donde I está en función de A por B,
Estas partes que están al principio no ignórenlas, pero son simulaciones, estos son datos inventados, yo los construí sencillamente. Entonces, y en función de A más B más A por más la interacción de A y B. Entonces, si vemos su análisis de la varianza, como lo habíamos estado haciendo hasta ahora con ANOVA, lo que vamos a ver es, bueno, un efecto significativo de A, un efecto significativo de B, un efecto significativo de A por B. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? La suma de cuadrados que hace la ANOVA con minúscula es una suma de cuadrados de tipo 1 o secuencial, y el valor que yo obtenga acá depende del orden en que introduzca las variables. ¿Sí? Las variables son añadidas una a una en el orden que es indicado en la fórmula, es decir, yo hago la regresión de la respuesta en A y con lo que quedó sin explicar pruebo si hay un efecto significativo de B. Y con lo que quedó después sin explicar pruebo si hay un efecto significativo de la interacción. ¿Sí? Es decir, que da distinto valor según el orden en que yo introduzca las variables, porque lo que queda sin explicar cambia, digamos, y sobre lo que está actuando la variable cambia. La ventaja que tiene a favor es que no subestima la suma de cuadrados total. Si el modelo fuera anidado, es como lo correcto es hacer esto, por otro lado. ¿Sí? No subestima la suma, o sea, si ustedes calculan la suma de cuadrados completa acá, es la variabilidad total que hay en la variable respuesta. En contra es lo que les dije recién, diferente orden produce diferentes resultados. La suma de cuadrados de tipo 2 es una suma de cuadrados en la cual todas las variables son introducidas como si fueran siempre la última. Se hace con la función ANOVA con mayúscula, que está en la biblioteca car, que la van a tener que instalar. ¿Sí? Indicándole el tipo, que es tipo 2 o tipo 2 en romano también funciona. Y en este caso, fíjense, el valor de B sigue siendo el mismo que me daba en el 1, 0.004. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá B era la última. Y el de A, que antes me daba significativo, ahora me da no significativo directamente. ¿Por qué hace eso? Porque, bueno, para calcular la significancia de A, primero introdujo B en el modelo y con lo que quedó sin explicar, vio si A era significativo. Luego construyó un modelo de la respuesta en función de A y con lo que quedó sin explicar se fijó si B era significativo. Y finalmente, la interacción siempre está a lo último de lo último, construye un modelo con A y B y con lo que queda sin explicar prueba si la interacción es significativa. ¿Sí? La interacción siempre tiene una categoría menor que los efectos principales en la suma de cuadrados del tipo 2. ¿Sí? Cada término es testeado después de introducir todos los otros, excepto las interacciones. La interacción es como de segunda mano. Es uno de los modelos más usados, porque el orden no importa. ¿Sí? En contra es que es sensible al desbalanceo y que no aprovecha la variabilidad total de los datos, que es algo que no está escrito. El desbalanceo es cuando ciertas combinaciones, sobre todo en un análisis de la varianza, donde se cruzan los niveles correspondientes a dos factores, y ciertas combinaciones tienen pocas observaciones y otras tienen muchas. Y finalmente está la suma de cuadrados de tipo 3, que es prácticamente igual a la anterior, con la única diferencia que las interacciones son tratadas como de igual categoría que los efectos principales. Bien. Y realmente no lo usaría prácticamente nunca, salvo cuando tenga un desbalanceo muy grande y no se puede aplicar el tipo 2. ¿Por qué? Porque eso de andar asignándole que las interacciones son igual de importantes que los efectos principales es bastante molesto. ¿Sí? Es como poco lógico y provoca que las interacciones terminen siendo significativas cuando no necesariamente son importantes. Bueno, estuvimos hablando mucho de interacciones.
recién vimos cómo se veían las interacciones en una regresión lineal, ahora vamos a ver cómo se ven las interacciones en el ANOVA, que es como mucho más complejito, para decirlo así. Aquí tenemos, bueno, también esto es simulación, pero bueno, básicamente lo que representa esto es un set de datos donde tenemos la grasa en la leche de unas vacas, la cual depende de la edad de las vacas, que es una categoría, son jóvenes o son viejas, y de la raza de las vacas, que es Jersey y Canadian. Entonces tenemos ese modelo con su interacción entre raza y edad. El análisis de la varianza nos va a dar, ya lo vimos, vamos a usar un tipo 2 y ya sabemos cómo interpretarlo, todo es significativo. Y el problema es el analizar la tabla de regresión de este análisis. En la tabla de regresión vamos a ver que tenemos un intercepto, ¿sí? Algo que dice age young, algo que dice bred Jersey y algo que dice age young for bred Jersey. Breed Jersey. ¿Qué sucede acá? Bueno, estamos viendo una combinación que tiene 4 celdas. Es de 2 por 2, porque son 2 razas por 2 edades. Entonces, el diseño tiene 4 combinaciones. Una de esas combinaciones es tomada como referencia. ¿Cuál es la que es tomada como referencia? Canadian Old. ¿Sí? Voy a pasar directamente al grafiquito y lo vamos a ver. Entonces, porque alfabéticamente lo tomó, ¿no? Pero bueno, Canadian, que es... no me dice las razas, se me cortó el gráfico. Ya les digo, Canadian es 8 y... Canadian es la de abajo. Esta es Canadian Old. Son los negros, son los canadienses, son las vacas canadienses. Y que mide 8.06. La media, el valor medio para esa combinación, para esa celda, es decir, que sean canadienses y que sean viejas, está directamente reportado en la tabla y es este valor. 8.06 y es este puntito que hay acá. ¿Sí? Con su error estándar y todo lo demás. Y la primera prueba algo que es absolutamente ridículo, que es saber si la grasa en leche es significativamente distinta de 0. Obvio que es distinta de 0, ¿no? Bien. La segunda me dice young. Y lo que me está comparando es dentro de las canadienses, de las negras, cuál es el efecto de tener una canadiense más joven. Y es este incremento, es decir, sigo en la categoría de referencia que es canadiense, pero ahora en vez de old lo comparo contra young. Y me dice que young es 2 unidades más. Entonces, 8, 2 unidades más está cerca de 10. ¿Sí? Me está dando el valor medio para este puntito. Y por lo tanto lo que me está dando acá es un contraste entre las celdas Canadian Old y Canadian Young. Luego tengo Breed Jersey. Me dice que es 1,78 más que la celda de referencia. Si me voy acá, este 1,78 es acá, es decir, dentro de las vacas viejas, ¿cuál es la influencia de que sea Jersey en vez de que sea Canadian? Y entonces es 1,78, es un poquito menos que el otro efecto que vimos recién, debajo de 10. Perdón, en el otro lado. Y finalmente me da un efecto de interacción. Y este es el más interesante porque es, lo voy a ver acá, es 8 más 2 más 1 menos 1. ¿Por qué? Ese es el valor para la combinación que nos queda acá. ¿Sí? Porque es el valor de referencia más lo que aumenta por ser joven, más lo que aumenta por ser Jersey en vez de ser Canadian, más el efecto de la interacción. Si no hubiera interacción, sería la suma de esos dos aumentos directamente y ese punto estaría un poquito más arriba. ¿Qué es lo que hace la interacción? Es decirme que los efectos no son totalmente aditivos y que no sube tanto
el efecto de que sea Young y Jersey es un poquito menos de lo esperado por ser puramente aditivo, por eso es negativo. Entonces, otra vez, por ser Young sube la cantidad de grasa, por ser Jersey sube la cantidad de grasa, pero la combinación de las dos cosas a la vez no sube tanto como esperaríamos. Eso es la interacción. ¿Sí? Y por eso la interacción es negativa, es decir, sube por ser Young, sube por ser Jersey, pero la combinación no es tan buena y ese efecto de bajada es la interacción. Si no tuviera interacción, este término directamente no aparece o es muy cercano a cero y lo vemos con los otros, da lo esperado por efectos puramente aditivos. Bien. Y finalmente vamos a ver qué sucede cuando tenemos combinaciones. Acá tenemos un modelo donde la variable y está en función de x y de z, donde x es continua y z es un factor de tres niveles a, b y c. Y lo que ocurre acá es la combinación de las pendientes y las dummies, así que puede ser un poco largo. La tabla, el ANOVA no lo vamos a ver, pero el ANOVA me daría 3, uno para la X, otro para la Z y otro para la interacción. La tabla de coeficientes de la tabla de regresión es lo que es interesante, que me va a dar un intercepto, una pendiente general, contraste sobre el intercepto y contraste sobre la pendiente. Vamos a ver cómo se lee eso. Voy a saltear esto. Toda esa fórmula grande, si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Y la vamos a ver acá. Tiene una ordenada al origen, una pendiente general para X. Luego tiene pendientes para las dummies, que se construyeron sobre los niveles del factor. Eran 3 niveles del factor, así que se construyeron 2 dummies. ¿Sí? Y las combinaciones de la dummy con la X. ¿Qué sucede? Cuando el nivel es A, que es el de referencia, las dummies se ubican en 0. Así que todo esto colapsa y desaparece. Y me queda una fórmula de una regresión lineal común. Su ordenada del origen, su pendiente con X. Y eso corresponde al valor, de la recta de regresión para el nivel del factor A. Es beta 0 y el beta 1x, que en la tabla corresponden al intercepto y el valor de x queda en crudo. ¿Sí? Fíjense que la A no aparece porque es el nivel de referencia. Cuando el nivel del factor es B, ¿qué sucede? Tenemos los que estaban en A, esta dummy se vuelve 1, así que este beta 2 se conserva, esta no, esto se vuelve 0, esta dummy es 1, entonces este otro se conserva y este otro no. ¿Qué tengo entonces? Entonces tengo este beta 0 y el beta 2 por la dummy 1. La dummy 1 es 1, así que tengo beta 0 más beta 2. Entre estos dos se construye el nuevo intercepto. Y de la misma manera, acá la dummy es 1, así que no hace nada en la multiplicación. Tengo beta 1x y beta 4x. Entre estas dos se construye la nueva pendiente. ¿Sí? Beta 1 más beta 4x. Y para el otro nivel sucede lo mismo. Desaparecen esta y desaparece esta. Y me queda una nueva ordenada al origen y una nueva pendiente. Bueno, acá está puesto con los números, tomando los de la tabla, entonces me quedan una tiene esta ordenada y pendiente positiva, la otra va a dar negativo y esta otra va a dar de vuelta positivo. Acá están los números originales que habíamos visto, ¿sí? Entonces para sacar cada una de las fórmulas de las tres rectas de regresión tienen que hacer varias operaciones con los 6 parámetros que me está mostrando este modelito. Y la representación final de esto es esta, está sin los puntos, para mayor claridad. Y entonces están los valores para, déjenme ver, todos daban el nivel B, es el que da la pendiente negativa.
Entonces están para A, para C y para el nivel B dan 3 rectas de regresión diferentes. Bien, entonces hay como que ser cuidadoso en la interpretación de las interacciones, es muy compleja. Y estas son interacciones de a pares, si tienen interacciones de grado 3 ya es bastante complicado. Y más de eso nunca hagan, por favor. ¿Sí? Las interacciones se agregan si realmente lo que queremos probar es una interacción. Uno no se pone a probar interacciones porque tiene ganas, porque generalmente con un número relativamente pequeño de variables independientes que tengan, el número de interacciones que se pueden construir es astronómico y no tiene sentido. Bien. Esto es una parte particular, ustedes van a ver en la literatura, sobre todo en la más vieja, que hablan de ANCOVAs y de regresión con variable dummy. Y son casos particulares de modelos lineales que combinan variables cuantitativas y cualitativas en las variables independientes, pero en el cual se prueba si existe interacción, se rechaza eso, o sea, es decir, tiene que ser modelos donde la interacción no es significativa, y luego según lo que uno quiere presentarlo, si está más interesado en la versión ANOVA del resultado, lo presenta como un ANCOVA, y si está más interesado en la parte de regresión del resultado, lo presenta como regresión como variable dummy. ¿Sí? Son nombres que van a ver relativamente seguido. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la